Hola, mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología que esperamos que también se convierta en el vuestro y bienvenidos un nuevo día a un episodio más de Martes de TDAH, que para eso tengo a mi compañero y amigo Ángel. ¿Qué Muy tal? buenas, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Hoy vamos a hablar de qué tipos de apoyos son buenos y que necesitan nuestros chicos y chicas con TDAH, así que vamos allá. Muy buenas. Bueno, espero, Alberto, que este tema no resulte muy controvertido, ¿vale? Ni polémico. Y para ello es muy importante plantear que todo lo que vamos a comentar no deja de ser nuestro punto de vista. O sea, Exactamente, al siempre. final, ¿no? Llevamos 12 años trabajando con chicos y chicas con TDAH y, bueno, pues tenemos un punto de vista, ¿no? A nivel profesional que os queremos trasladar por si ayuda. A ver, ¿cómo podemos introducir bien el tema? Nosotros siempre decimos que cuando hay un diagnóstico de TDAH, a veces el diagnóstico de TDAH vamos a llamarlo un poco cruel, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en muchas ocasiones se receta medicación, que nuestro punto de vista es que es necesaria en ocasiones, pero nunca suficiente, ¿vale? Y eso, bueno, pues asusta a las familias. Y a su vez, hablamos de la famosa palabrita trastorno, ¿vale? Que es una palabra que suena bastante mal. A nosotros en el trato con ellos nos gusta más hablar de dificultades, ¿no? Aunque efectivamente el TDAH es un trastorno. Todo ello de primeras genera ciertos niveles de ansiedad. Y los niveles de ansiedad vienen por dos cosas, ¿no? Una, por la aceptación del propio diagnóstico y dos, porque los padres, ¿no? Habitualmente en todas las llamadas que recibimos, los padres nos decís, vale, ¿y ahora por dónde tiramos? ¿Ahora qué hacemos, no? Y es el punto, ¿no? En el que vamos a intentar poder encontrar algo de luz en Por lo el menos vídeo sí, de hoy. arrojar un poquito, ¿no? Porque es verdad que además esto ya lo comentaremos y criticaremos, porque es verdad que te metes en redes sociales y hay mucho gurú, eso ahora lo hablamos, que yo creo que ahí es Justo. un poco donde puede venir un poco más la controversia, pero una cosa que ya hemos hablado en vídeos anteriores, ¿no? Es que el TDAH es un trastorno muy heterogéneo que tiene muchas veces muchas dificultades que son comórbidas y por ahí, por lo tanto, tienen que entrar diferentes tipos de profesionales, diferentes tipos de apoyo, que creo que es interesante que sepamos un poco desde nuestra humilde opinión también cuál creemos que es el que más conviene, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hablaremos cuando tenemos un TDAH, pero también tenemos una dificultad como la dislexia, que debe entrar un psicólogo, debe entrar un logopeda, habrá que ver un momento en el punto en el que estemos. Entonces, un poquito de ir definiendo qué cosas. Bueno, lo primero que ya lo hemos hablado, un apoyo fundamental es un colegio que esté sensibilizado. Totalmente. ¿Vale? Donde encontramos un colegio que sepa poner las medidas y que el profesorado esté concienciado con el tipo de apoyo que tienen que requerir ese tipo de alumnos. Incluso fijaros, al final no se busca tampoco un cole profesionalizado en materia de TDAH, que ojalá y que hay muchos que sí lo están. Yo siempre digo que con un cole implicado nos sirve, ¿vale? ¿Qué nos está pasando? Nosotros en este curso llevamos muchísimo asesoramiento a familias, ¿vale? Yo creo que el curso que más, el otro día cuantificaba un poco, ¿no? Creo que llevamos unas 800 horas, ¿vale? Unos 200 asesoramientos de 4 horas, unas 800 horas de asesoramiento. En ese asesoramiento siempre hay una parte en la que llegamos al cole. Cuando llegamos al cole, nos estamos encontrando que hay muchos coles que a lo mejor no tienen muy claras las medidas a aplicar, ¿vale? Es decir, conocen bien el protocolo, tratan de aplicarlo, ¿no? Pero hay coles que te dicen, ¿y cómo, de verdad, cómo puedo saber que esta medida es útil, que no es útil? Con ese nivel de implicación es suficiente. O sea, estamos también elaborando como muchos planes, ¿no? Que estamos enviando a coles que nos piden, oye, que a mí no me vale solamente con aplicar la ley, que yo quiero que de verdad el chaval esté bien. Ese nivel de implicación, yo cuando salimos de ahí, hay padres que dicen, me ha dado la sensación que no tenía mucho conocimiento el cole. Y nosotros les decimos, vale, pero por encima del conocimiento está que son un cole súper implicados. Porque yo me acuerdo de cuando nosotros empezamos, allá hace 12 años, que fíjate cuánto, que... Madre mía, no sé qué pasa. Sabéis que estamos en el Colegio Santa María de la Hispanidad. Esperamos y que a no sea un veces... incendio. y a veces... sonó una alarma roja. Vale, cortamos. Vamos a cortar y ahora luego volvemos cuando se haya solucionado esto. Bueno, retomamos. Lo más gracioso de todo esto es que hemos retomado, ha vuelto a sonar la alarma, se ha apagado, hemos vuelto a retomar, ha vuelto a sonar la alarma, no sabemos qué está pasando, no sabemos si vamos Esto a es tener una que prueba acabar. para nuestra tolerancia a la frustración. Entonces vamos a ver si a la cuarta toma retomamos ya definitivamente, ¿no? Entonces vuelvo un poco a la reflexión que estaba haciendo y es que decía que creo que la actitud y el compromiso es muy importante porque nosotros cuando empezamos pues teníamos los conocimientos que teníamos un poco adquiridos de la carrera y un poco lo que leíamos, ¿no? Cometíamos errores, pero esa actitud, esas ganas de
de aprender, esas ganas de currártelo luego para intentar dar la mejor atención, yo creo que siempre es un valor añadido y que es importante que lo tenga el profesor. La implicación pesa muchísimo. También es verdad que luego hay que tener alto nivel de conocimiento, pero eso se consigue. Y en segundo lugar, la experiencia, ¿no? Que también con el paso del tiempo, por supuesto, se logra. Claro, una vez que hemos hablado de coles, ya luego la siguiente cuestión es, vale, desde la parte más escolar lo tengo cubierto, hay unas buenas medidas, tengo un claustro implicado, pero desde casa, ¿qué se puede hacer, no? Lo primero que tú decías antes, y hablamos del tema de la farmacología, es definir, oye, qué tipo de apoyo, si necesita más el pediatra, si tiene que ser un psiquiatra o si tiene que ser un neurólogo, ¿no? Porque esa consulta muchas veces no la hacen, la diferencia entre el psiquiatra y el neurólogo. Claro. Sí, a ver, lo que pasa es que en este caso, ¿vale? Nosotros siempre comentamos que quizás y posiblemente no sea algo muy riguroso, ¿no? Es nuestro punto de vista en función de la experiencia. Quizás cuando hay algo más a nivel conductual, anímico, emocional, la labor del psiquiatra, ¿no? Nosotros, bueno, pues estamos coordinados. Yo siempre digo, ¿no? Con quien más nos coordinamos son con psiquiatras, ¿vale? Unas psiquiatras súper guays, ¿vale? Con las que colaboramos y realmente vemos que también ayudan a desbloquear mucho la situación. También cuando el tema es muy a nivel atencional, ¿no? Y por supuesto, pues el TDAH es un tema atencional, todo lo que tiene que ver con neurología también nos aportan grandes puntos de vista. Como que el protocolo te dice que el pediatra te suele derivar al neurólogo, ¿no? Porque el TDAH, como trastorno del neurodesarrollo, con esa condición neurológica, se entiende que el neurólogo es una persona muy competente para valorar la medicación propia que se dan en el TDAH, que sabemos que son estimulantes o no estimulantes, que mejoran un poco la funcionalidad de determinadas partes del cerebro. El problema que tú has dicho, que como dices, que el TDAH luego tiene mucha comorbilidad con un componente emocional, con un componente conductual, y es ahí donde normalmente un profesional psiquiatra tiene un valor añadido porque conoce un marco mucho más de cómo intervenir farmacológicamente, ¿no? Dentro de ese tipo de problemáticas. Entonces, muchas veces la derivación primera es un neurólogo y está bien y no está mal, ¿vale? En ese sentido, si os derivan a neurólogo o si os derivan a psiquiatra, creo que no es una mala elección, es decir, no os tiene que preocupar eso, pero que sí un poco dependiendo del perfil, a veces el profesional más adecuado puede ser un psiquiatra en vez de un neurólogo. El pediatra muchas veces también hace un seguimiento y puede recetar, ¿no? Pero... Claro. Y hay veces incluso que se coordinan psiquiatra y neurólogo, ¿vale? Y llevan también una muy buena coordinación. Nosotros siempre decimos que a nivel multidisciplinar, ¿vale? Tiene que haber varias figuras de referencia. Neurólogos, psiquiatras, el propio pediatra, psicólogo, profesores particulares, ¿no? Logopedas, que ahora también desglosaremos un poquito cada uno de ellos. Y la realidad es que todas esas figuras ayudan a construir el equipo que tanto se necesitan. Hay días que no salen las cosas, que le vamos a tirar, vamos a seguir, pues si luego en edición lo podemos, a lo mejor es un vídeo que nunca sale a la luz, claro. Se calla. Pero bueno, vamos a intentar que luego en edición intentar bajar este ruido infernal. Entonces, por eso por ese lado. Luego, apoyos en casa, ¿no? Hablábamos, ¿no? De que cuando tenemos puramente un TDAH, ¿no? O un TDA, que no hay una problemática más diferente. Sí, comorbilidades y demás. ¿Qué tipo de apoyo necesita? Vale. ¿Cuál dirías tú que quieres? Pues mira, yo creo que habría que dividirlos por ámbitos, ¿vale? Si hablamos del ámbito puramente académico, yo creo que hay 4 figuras, ¿vale? Que de una manera u otra, a lo mejor a lo largo del transcurso escolar de nuestro hijo, van a tener que tomar parte, ¿no? Una de ellas es profesores particulares, cuando a lo mejor hay dificultades en asignaturas concretas, ¿no? Oye, que mi hijo está súper atascado en matemáticas. A lo mejor necesito algún profe que desbloquee esa situación. Sí. Cuando la situación es más general, ¿vale? Hombre, pues tenemos que barrer para casa. Nosotros creemos que la intervención psicoeducativa llevada por un psicólogo, ¿vale? Pues es una intervención muy útil. ¿Por qué? Porque no solamente desbloquea la situación en una asignatura concreta, sino lo que hace es trabajar las 4 áreas que siempre comentamos: función ejecutiva, técnica de estudio, comprensión, expresión, ¿vale? Todo ello también lo puede trabajar un psicopedagogo, ¿eh? Y desde el punto de vista más académico, nosotros es que nos apoyamos mucho, o sea, siempre digo que
O sea, un psicólogo no debería, no, psicólogo o cualquier profesional no debería ser comercial, ¿no? Trabajando la salud mental con chavales. Entonces, está bien saber hasta qué parcela puedo llegar. A veces nos ha ocurrido cuando hemos visto que la sintomatología era puramente académica, decir, oye, un pedagogo, un psicopedagogo, quizás vaya a poder abordarlo mejor, ¿no? Sí, igual que decimos que la experiencia nos dice que el tratamiento farmacológico siempre puede haber un momento en que sea un recurso necesario, entendido como una muleta. Siempre decimos, ¿no?, que al final un apoyo de un psicólogo creo que también es necesario porque es un trastorno, son unas dificultades que requieren de ese apoyo, y creo que ese apoyo tiene que estar siempre orientado a una parte en el trabajo con el niño o el adolescente y luego una parte con las familias. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho cuando escuchamos familias que nos llegan que han estado en psicólogos, pero no se ha trabajado con las familias. Creo que el trabajo con las familias es fundamental, ya lo hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Entonces creo que es crucial. Pero luego es verdad que generalmente también esa figura, ¿no?, de un profesor particular, sobre todo en cursos superiores, cuando el temario se va volviendo un poco más complicado, creo que también suele ser necesario, y en cierta manera también es por descargaros a vosotros como padres, como madres, de esa labor educativa, de estar sentándoos con él, de estando peleándose, explicando las matemáticas, la física, la química, la biología, la historia, la lengua, ¿no? Porque se hace también un poco, siempre que se pueda, que esto hablamos mucho de que luego depende un poco de los recursos económicos, es para descargar y prevalecer y fortalecer un poco el vínculo, ¿no? Que preservar ese vínculo que seáis con vosotros. padres, madres, pero no seáis padres, madres, profesor, psicólogo, ¿no? Incluso en esta parte, a veces a nivel de aprendizaje, ¿no?, a nivel académico, también se vuelve fundamental la labor de los logopedas, ¿vale? Cuando hablamos de logopeda, sobre todo me centro en comorbilidades, ¿vale? Oye, Ángel, mi hijo tiene TDAH y tiene dislexia. Bueno, vamos a estudiar cuál es el trastorno predominante. Y si el trastorno predominante es la dislexia, lo más adecuado es que empiece trabajando con un logopeda. Por ello es fundamental que confiéis en los profesionales, ¿no?, y en el asesoramiento que os puedan aportar. Como decía anteriormente, un profesional no puede ser, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si nosotros vendiésemos pan, querría vender las mayores barras posibles, pero estamos trabajando con salud mental de chavales. Por encima de variables económicas y comerciales está el hecho de decir, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí no puedo llegar. Yo además, que soy una persona muy obsesiva en ese sentido, siempre me mantengo muy firme, ¿no? Porque, bueno, pues cuando le das, ¿vale? Que con esto vamos a empezar a hablar un poco de los influencers, ¿vale? A veces cuando en una conversación le das confianza a la familia, sabes expresarte bien, esa familia enseguida quiere que trabajes con su hijo, pero no debería ser suficiente, ¿vale? Nosotros, por supuesto, que no tenemos nada en contra de coach e influencer, ¿vale? Y en el mundo tan amplio, pues seguro que también hay buenos profesionales. Sí que es verdad que a mí, ¿vale? Y yo aquí os voy a hablar más como padre, a la hora de trabajar la salud mental de mi hijo, yo sí pediría cierta formación, que sabemos que la formación es un punto, ¿eh? Hemos hablado de formación, hemos hablado de experiencia, hemos hablado de implicación, ¿vale? Pero yo creo que eso sí es importante, no solamente el que el que llega a nosotros a través de la comunicación, eso es una parte, ¿vale? Luego hay un trabajo de campo que hay que hacer. Es que es cierto que hay un montón de coach, de gurús, de personas que tienen TDAH y que están en las redes vendiendo un poco, pues, su método, su apoyo, su ayuda. Y es cierto que vivirlo en primera persona, hostias, claro que ayuda, ¿no? Yo creo que cuando tú lo vives, las dificultades en primera persona, y tienes luego la habilidad de comunicarlo, claro que es un logro. Pero el problema que yo muchas veces siento es que parece que si no lo has vivido, tienes menos valor lo que tú das. Y yo creo que al final la psicología es una ciencia que está estudiada, que marca unos protocolos, que marca unas maneras de proceder, unas estrategias que están estudiadas y validadas. Entonces, creo que no hace falta, igual que no hace falta tener una depresión para ir a una depresión, no hace falta haber tenido que sufrir una cirugía para ser un buen cirujano. Es decir, creo que hay muchas cosas que están por encima, ¿no?, de luego la vivencia, y a mí eso es verdad que me resuena y me enfada muchas veces cuando me encuentro cuando personas se creen más aquellas personas que han vivido, que dicen que han vivido eso y que tienen eso, que luego los profesionales que llevamos años formándonos, investigando, trabajando y sobre todo cuidando un poco las formas, porque, y ya termino y esto te dejo, Ángel, la vivencia que tenga una persona de TDAH es su vivencia. Total. Con su recorrido vital, con su valoración, con su educación, con sus experiencias,
que es muy difícil de luego extrapolar y generalizar Total. a otra persona que tiene otro contexto, otra situación y otros recursos. Claro, yo voy a hablar de una cosa que me pasa a mí, ¿vale? Bueno, yo tuve, ya lo he comentado en ocasiones, ¿vale? Dificultades a nivel escolar, cierta impulsividad, baja tolerancia a la frustración, muchas obsesiones, ¿vale? Síntomas depresivos, bueno, o sea, yo tenía un cuadro, ¿vale? Bastante complejo, Alberto se acuerda, ¿no? Nos conocemos desde los 13 años, en mi adolescencia. Bien. Yo sí que es verdad que recibí un diagnóstico oficial de trastorno obsesivo, no recibí un diagnóstico oficial de TDAH, la psicóloga sí me dijo, ¿vale? O sea, que tenía sintomatología, Sí. o sea, la cuestión es, ¿vale? Y además es importante también la parte de sintomatología. Yo creo que hay que diferenciar lo que es una charla motivacional de lo que es una intervención, ¿vale? Y yo esto trato de ser muy riguroso porque a veces ocurre, ¿no? Me parece clave lo que acabas de decir. Claro, o sea, entonces, yo por ejemplo, ¿vale? Parte del asesoramiento que doy, hay padres que me dicen, oye Ángel, ¿vale? Veo que puedes llegar a mi hijo a nivel motivacional o nos pasan las reuniones iniciales, estupendo, ¿vale? A veces son chavales que están muy bloqueados, son chavales que sienten que nadie les puede ayudar, ¿vale? Poder llamar a un influencer, ¿vale? Alguien que lo ha vivido, que te puede comentar, que esto puede abrir una puerta, ¿vale? Por supuesto que puede abrir una puerta. Luego hay que diferenciar bien el trabajo terapéutico, ¿vale? Que esto yo siempre se lo digo mucho a familias que, ¿vale? Hablo sin conocerme, ¿no? Porque a lo mejor pues cuando la familia viene a mis escuelas y demás, pues sí les gustaría que pudiera trabajar más yo, pero simplemente porque ya hay un vínculo, ¿vale? Pero sin vínculo, a veces cuando se cuenta esto, la familia me dice, ya, pero es que quiero que trabajes tú. No tiene, o sea, es decir, yo no tengo por qué hacer un mejor trabajo porque en mi adolescencia haya tenido parte de estas dificultades, que No, además tienes la muchos formación, adolescentes, Ángel, claro, a tienes eso la voy, o formación. sea, ¿vale? No. Luego tiene que haber un punto de formación en el que, bueno, pues el equipo, claro que tiene, claro que todos tenemos esa formación, ¿no? Claro, a mí, si tú tienes la experiencia y has conseguido formarte, eso es maravilloso porque es un combo doble, es un Claro. multiplicador. Pero a mí lo que me resuena, ¿no?, es precisamente cuando, no teniendo esa formación, se le da más validez a esos discursos que son muy válidos y que son muy motivacionales y que te enganchan porque te conectan con una situación, una persona que ha tenido estas dificultades y que ahora es exitosa, pero que creo que luego todo tiene mucho más matices y lo que tú dices, ¿no? Yo creo que luego a la hora de intervenir, donde van apareciendo pues muchas variables diferentes, van habiendo recaídas, es ahí donde no solo con la palabra, no solo con la experiencia es suficiente, ¿no? Totalmente, ahí sería el trabajo de campo, ¿no? Que antes decíamos que también se da a todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel académico, o sea, a veces ocurre, Sí. ¿no? Es decir, si a tu hijo esa charla motivacional le ha podido ayudar mucho, pero luego el siguiente paso es vamos a coger papel y boli y vamos a ponernos a trabajar, ¿no? En función de lo que nuestra formación y nuestra experiencia nos han demostrado que más o menos sirve, ¿no? Que no es tirar por tierra, pero es un poco situarnos a cada uno, ¿no? Yo creo, igual que siempre nosotros decimos que nosotros podemos opinar sobre medicación. Son 12 años trabajando con perfiles con TDAH, donde entendemos y sabemos la medicación, pero la última palabra nosotros no podemos prescribir ni de coña, obviamente, ¿no? Pero no podemos querer saber más que lo que sabe un neurólogo o una psiquiatra, porque sería totalmente, pues, negligente. Ingenuo. Y Sí, aparte, sí, pero ingenuo por nuestra parte. Claro. Pero Alberto ha dicho una cosa, ¿no? Y con esto, si os parece, acabamos, que se ha alargado un poquito. Y es el hecho de que, además, en materia de TDAH, el TDAH es un trastorno muy heterogéneo. El TDAH tiene muchas aristas, ¿vale? Las dificultades que cualquier persona haya podido vivir no tienen por qué ser las mismas que las de otra persona, ¿vale? Además de que suma cómo han evolucionado las cosas, o sea, sí. ¿Vale? Por eso siempre decimos que detrás de cada TDAH hay una persona que tiene TDAH, ¿vale? Y que hay que estudiarlo en individual. Así que nada, si este vídeo ve a la luz es porque hemos conseguido apañar todo el tema de las alarmas, esperamos que sí. Y nada, muchas gracias por estar ahí, dejarnos comentarios, opiniones, temas que queráis lanzar, ya nos habéis dejado alguno, así que los recogemos y nada, os esperamos en el próximo episodio. Un saludo. Muchas gracias, adiós.